cuál es el nombre del profesor, o sea, aquí tendríamos que colocar el objeto, profesor, ¿cierto? Y alguno de los métodos que va a tener es que debe agregar estudiantes a la asignatura, agregar notas a los estudiantes de esa asignatura, mostrar el listado, ¿cierto?, de alumnos, de estudiantes, ¿cierto?, que hay en esa asignatura, con sus respectivas notas, que el profesor es el que y tiene que tener la lista, ¿cierto?, de estudiantes respectivos. Ahora, un profesor tiene algún nombre, apellido, grado, se pueden agregar más cosas, pero hizo algo bien acotado. El estudiante tiene algún nombre, apellido y edad. Así que aquí podríamos crear una clase de persona, donde un profesor es una persona que tiene grado y el estudiante es una persona que además tiene edad. Así que ahí también podrían ir heredando de persona. Para que tengan una cierta estructura, bueno, la carpeta de la evaluación, tendríamos la aplicación. Entonces aquí lo podríamos hacer todo en un solo archivo, claro. La idea es que lo vayamos así trabajando como se hicieron las dos tareas anteriores. Lo hice, cierto, mucho más simplecito, en el cual dejemos cada una de las clases en un archivo, estas clases en una carpeta, así para cuando tengan que ir importando, ir identificando cuáles son las rutas. Ahora, si uno no le importa, en el momento de escribir un objeto de esa clase, al seleccionar automáticamente lo importa. Y siempre la ruta va a ser desde la raíz, desde la. ¿Ya? Tienen que ir agregando los puntos y los init en cada una de las carpetas para que sea un tracker. Entonces, ¿qué podríamos probar? Podríamos tener la carpeta profesor, donde aquí tengamos el archivo profesor.py, la carpeta estudiante o alumno, ustedes quieran, con el archivo .py. Si quieren que herede de persona, tienen entonces acá persona.py, o sea que si aquí el profesor va a ser una persona y le agregamos el grado, ahí tienen que ir anotando, ¿cierto?, importar la información de los archivos. Entonces, ahí estamos viendo la sintaxis, estamos viendo las rutas, y nos falta asignatura. Asignatura, y tenemos la asignatura.py, recuerden los clics, y acá en el app tenemos el med. Entonces, la clase. En asignatura es donde van a tener varios métodos. El método para matricular a un estudiante, o sea, agregar estudiantes a la asignatura. En el momento de crear la asignatura, ya estamos indicando qué profesor es. ¿Ya? Porque ahí estamos enviando el objeto profesor. Así que cuando se crea el objeto asignatura, ya sabemos qué profesor es, y ahí matricular a los estudiantes, agregarle notas a estos estudiantes de esa asignatura. En el main debe tener la creación de, porque en el main es para probar, ¿cierto?, lo que es un funcionamiento. Deben hacer 2 profesores, unos 5 alumnos, y crear 2 asignaturas. En esa asignatura asignan un profesor, en la otra el otro profesor, o si quieren el mismo, un profesor puede tener varias asignaturas. Matricular en la asignatura a los estudiantes. Pueden dejar 3 estudiantes en una de las asignaturas y 2 estudiantes en la otra. O si
quieren, los 5 pueden estudiar ambas asignaturas, son asignaturas distintas, pueden hacer una de matemáticas, una de programación. Y también que tenga la opción de agregar notas a los estudiantes y que tenga un mostrar la información de la asignatura, donde pueda mostrar el listado de los estudiantes y las notas que tienen los estudiantes. ¿Se acuerdan que el otro día solamente alcanzamos a mostrar el objeto y nos mostraba una lista que dentro de esa lista tenía objetos? Ahora queremos que despliegue el contenido de esos objetos. ¿Ya? Eso es todo. El plazo, próximo miércoles. Recuerden que como el lunes es feriado, así que se tiene que enviar antes de terminar la clase del miércoles 12. Si lo envían antes, no hay problema, pero el miércoles tienen que venir a firmar que la fecha de la evaluación está para el 12. Así que está, en cuanto a las clases, está clarito. Ahora aquí los métodos que tienen que agregar, ¿ya? Y lo aplican en el NEC. Entonces, realizan un método que vaya a ser el listado. También aquí pueden agregar los get. Cuando quieren mostrar información de un estudiante, pueden utilizar el get para sacar la información del estudiante, el get para sacar la información del profesor o de la asignatura, ¿cierto? Recuerden que los get son los accesadores. También si quieren hacer un set, si quieren modificar de repente, a lo mejor la información del profesor va a cambiar cuál es el grado y quieren hacer set, también lo pueden agregar, los getter y setter, accesadores y mutadores. Una pregunta, ¿qué se refiere con matricular? Agregar. Agregar a un estudiante. Claro, agregamos estudiantes a la asignatura. Estoy matriculando en la asignatura. Bueno, primero el estudiante tiene que existir. Sí. Entonces, primero hay que crear el estudiante. Sí. Después creo la asignatura. Para crear la asignatura tengo que tener un profesor. Entonces, claro. Primero creamos un profesor y podemos crear la asignatura asignándole a ese profesor. Ahora, si quiero matricular estudiantes, creo el estudiante y lo matriculo, lo agrego. El método agregar va a estar en la asignatura. Entonces, agregar estudiantes, como el otro día cuando agregábamos el cliente a una, primero agregábamos el cliente al banco, después le agregábamos una cuenta al cliente del banco. Puede que no. Poner, escribirlo directo, cuando veces si no me lo ves. Si lo ¿Algún por el internet? Así que eso tienen hasta el miércoles, hasta las 7 de la tarde. Lo pueden enviar antes si lo tienen listo. Ya, después de esta evaluación, vamos a continuar con la interfaz, vamos a trabajar con Tkinter y vamos a incorporar base de datos. Vamos a trabajar con MySQL. Entonces, esto mismo, si vamos creando una asignatura, la vamos almacenando en la base de datos, los alumnos los vamos dejando en la base de datos y así no se va perdiendo el estudio. No, pero en cuanto a la... Están en este orden, aquí, claro, si quedan en orden alfabético o no, es lo mismo. No, lo que pasa es que si no, por ejemplo, crear la carpeta no tenía toda esa carpeta, no me quedaba como carpeta, sino que me quedaban desplazadas en unas horas. No, porque al crearla, yo en vez de crearla dentro de Visual Studio, la creé primero en el escritorio. Claro, porque en Visual Studio de repente, si uno no queda como en la raíz, la empieza a crear dentro, no, habría que moverla. Como que yo lo vi.
Aquí se ve más bonito. Lo que yo primero que lo revisé, primero hice todas las carpetas con nueva carpeta y después quienes se han visto el estudio a crear los archivos porque también ese día me hacía solamente sus carpetas, si no hay que quedarse en la raíz porque si no toma que está dentro de la otra carpeta. Eso le tiene que haber pasado. Pero basta con que se mueva. Moverlo. Ya, vean si tienen alguna duda porque nos quedan 10 minutos, así que pero esta es la idea. Ahí tienen los métodos que tienen que abrir. Miren los más cortitos que la tarea. Ya la sintaxis la tienen que hacer en cuanto a las clases, en la parte de la implementación de los métodos de la asignatura y después el mail, que es la implementación, donde van a estar un poco más que puedan listar los estudiantes y los en este caso no vamos a ver la parte de las excepciones, lo vamos a incorporar cuando ya sigamos viendo la parte de interfaz, ahí vamos a ver las excepciones. Así que no voy a tratar de empezar otro estudiante que sea el mismo, sino que vamos a ingresar los datos sin errores. Después tendríamos que ver todas las excepciones para cuando se caiga, pero ahí lo vemos cuando ya veamos base de datos. Persona. Entonces un profesor, persona, con grado, estudiante, persona, que tiene edad. Obviamente que se puede colocar muchos campos más, pero con esto es lo que se va a evaluar. Profesor, una consulta, ¿se puede hacer como tipo menú? O sea, por ejemplo, en el caso de que uno quiere ingresar los datos de profesor. Claro, por ejemplo, en lo que es en el mail, como acá es solamente ir agregando, Sí. si quiero hacer un menú, quiero agregar otra persona, sí, perfecto, sí. ¿Sí? Se puede improvisar, pero hay un filtro que dice No, es que en este caso lo que está diciendo su compañero es hacer un menú para en el momento de probar el ejercicio, en el menú dice agregar, entonces ya, ahí lo agrego y en este caso yo le digo agreguen tantos profesores, tantos alumnos, tantas asignaturas y que realice tal y tal cosa. Eso igual lo deja en unas cuantas líneas, pero si quiere agregar más estudiantes, más asignaturas, puede hacer un menú, ningún problema y uno lo va probando en el minuto, no hay ningún problema. En el mail es donde uno va a hacer la implementación, donde ahí usted va a crear un profesor, un alumno, una asignatura, lo va a agregar a la asignatura. Es para que yo no tenga que estar después probando. O sea, sí, si usted lo agrega, ven que realmente funcionó o no, qué es lo que está desplegando. Entonces, además, si quieres colocar un menú y así después uno puede seguir agregando más cosas, perfecto. No hay problema. Como seguramente en programación 1, trabajar en harto con menú, ningún problema. Poquito. ¿Cuántos menús hicimos? ¿Ah? El trabajo que nunca pude hacer fue el del estacionamiento. Yo no sé. No sé, todavía estoy durmiendo. ¿Ah? Todavía estoy durmiendo. ¿Te despierto? No. Acabo de entender. No me tranquilidad. La evaluación, ahí está el enunciado, ahí está cómo sería la estructura. La clase profesor, la clase estudiante, la clase asignatura. Se puede hacer una clase persona para que herede profesor y estudiante.
el main, donde tiene que hacer la implementación, de agregar los profesores, en alguna asignatura, y en asignatura debe tener los métodos para agregar los alumnos, crear la asignatura, los profesores, alumnos, agregar los alumnos a la asignatura, listar la información de la asignatura. Esa es la se entrega de aquí al próximo mes. Aunque la haya enviado antes, el miércoles 5 de junio, porque en esa fecha está la evaluación. Y después continuamos con base de datos y las interfaces. O sea, la oportunidad más grande Claro, pero en todo caso está bien. porque de partir que trae del ejercicio resuelto. Muy bien, si queréis instalar la web. No, el que tenemos ahí en la sala. Con Pero instala más y se puede. ¿Y eso sirve entonces? ¿Más se puede? ¿También sirve con la cuestión de hora? Es que, ¿sabes qué? No, pero tiene que haber una base de datos más y se puede. Ah, como estudio. Ah, Mira, podríamos comprar ese curso, vale 7.900. pero eso PL se puede como avanzado. Pero desde cero. Mira el que les Mira, mandé. el 11 que dije, presentación, introducción, nota sobre el curso. Esos tres son videos prueba, que uno los puede ver. Entorno para realizar el curso, máquina virtual, de Ay, el de información, ñoño. código fuente, tablas a utilizar. Cállate. Estoy durmiendo. Todo eso es la me primera está vez. despertando. Ya, pues, En el mail que estamos haciendo la secuencia, que se va a ejecutar en ese grupo. Pero no estamos haciendo el grupo. instalar, bla, bla, bla. Usar Oracle, Live, SQL en el Flow. Primeros pasos para eso. Entonces, claro, se abre por la secuencia y un poco de estar en el menú para que después me aparece el menú y dice que hay que dar. Uy, te podía pegar, pero nunca te han pegado. Para yo no tener que estar escribiendo todo eso, pero yo digo que ustedes crean, por favor, y veo, sí, lo creo, publicar, la misma parte Ahí está bien. claro, se nos estaban quedando súper carpetas. Si ese día también me estaba pasando, por eso que después lo hice en el escritorio y más rápido. Entonces es más fácil hacerlo en el escritorio. Para no tener errores. Pero igual se puede hacer en el bicho del estudio, lo que pasa es que si voy aquí al bicho del estudio, Pero influye cuando las carpetas están como pegadas y no están en modo cascada. Se exactamente, quedó cuando lo hizo en el escritorio. claro, entonces acá, ya, aquí yo tengo una carpeta, Ahí entonces creo una carpeta, esta está. después creo otra carpeta, y claro, lo que decía tu compañero, está quedando la carpeta dentro de otra carpeta, ¿cierto? A mí no me Pero así pasaba eso. tendrían que ir a la raíz. Y en la raíz, que está quedando dentro. A mí no me pasaba Entonces voy a eso. la raíz. Ahí me quedaban hacia el lado. De hecho, ni siquiera me desplegaba hacia abajo. ¿Lo ves? Ahí está quedando hacia el lado. Está dentro. Pero si no, aquí la mueve. Ahí. Porque tiene que estar en ese nivel. Así que yo. En ese nivel. Ah. Pero la parte de las carpetas se Dale, está dale, haciendo dale. acá. Y aquí uno simplemente dice nueva carpeta.
y así no tiene problema de las carpetas y después solamente hace la parte de los archivos, donde en esta carpeta tiene un archivo que es para archivos. Punto PAC. Acá necesito otro archivo, archivo. Este archivo es JX. Y acá necesito un archivo, este archivo es C. Y ahí tiene los distintos archivos. Gracias, profe. De nada. Pero ya nos vamos. Ya, entonces les quedó claro lo que tienen que así para tener la hora sincrónica, así que pueden seguir trabajando y nos vemos la próxima semana. Entonces nos vemos la próxima semana. A lo mejor en biblioteca está más fresquito porque ¿Tenemos que desalojar? Ah.